Última de la serie, el temor de Dios. Acordémonos que siempre hemos insistido que comprendamos cuál es la definición en la Escritura del término temor. El término temor tiene dos aplicaciones. Uno es miedo, pavor, falta de paz, ¿sí? Y ese también viene precisamente en nuestra Biblia Reina Valera como temor. Sin embargo, bueno, esa fue la serie que dimos hace ya algunas 20 semanas aproximadamente, pero hoy, en esta serie que estamos concluyendo este día, estamos haciendo la aplicación de que el término temor es reverencia, respeto, obediencia al Padre Celestial. Y eso es lo que usted y yo debemos estar conscientes que debemos tener siempre. En todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, siempre debe haber ese respeto al Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, precisamente dice eso, hermanos. Fíjese bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, una congregación que se había establecido en esta ciudad. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo. Y empieza a dar testimonio de lo que estaba aconteciendo en esa congregación. Le dice así: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y también conozco tu paciencia. Conozco que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hasta cierto punto conservas ese discernimiento, ¿verdad? Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La palabra menguar precisamente es el título de esta mañana, de la predicación de esta mañana, menguando en el temor de Dios. Menguando en el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa menguar? Menguar significa a disminuir, a ir rebajando, ir estrechando, reduciendo o también hasta ir depreciando, hermanos. Quitándole el valor que tiene, lo que se nos ha dado. En Mateo 24:12, palabras de nuestro Señor Jesucristo, también dijo un factor que debemos considerar usted y yo, y que vamos a hablar de ello también. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, menguará, disminuirá, ¿sí? Y va a ir reduciendo. Usted y yo un día comenzamos un nuevo camino. El día que se recibió conscientemente a Jesucristo como Señor y Salvador, inició un nuevo caminar en nuestras vidas. En algunos operó el nuevo nacimiento, sí, ahí inmediatamente en ese momento, otros quizás un tiempo después. Y también a partir de ese nuevo nacimiento hubo una transformación paulatina de la naturaleza. Esto es una transformación espiritual interna en nuestra naturaleza. Y una vez más le menciono, inicia a partir de ese momento del nuevo nacimiento una renovación paulatina de la mente. Que día con día, el conocimiento de Dios va tomando lugar en nuestras vidas. Y esas ideas erróneas que estaban instaladas en nuestra mente, en nuestro corazón, como tradiciones, como costumbres, como formas de pensar que argumentamos, ¿verdad? Hasta vienen argumentos muy filosóficos. Eso, la nueva forma de pensar, los principios de Dios que son muy por encima de los argumentos
filosóficos que pueda tener el ser humano, pues empiezan a empujar lo otro. Algo que nos llama la atención y que debemos usted y yo estar atentos es que cuando el Señor Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, lo que le está diciendo, hermanos, también intrínsecamente, porque viene eso en el contexto, que si usted lee en el contexto, todo esto lo va a confirmar, hermanos, le está diciendo, salte de esas tradiciones y costumbres que tienes ahí. Ya, rompe el cordón umbilical en aquel tiempo que era muy estrecho y muy fuerte, ¿no? Rompe esa dependencia porque te está arrastrando a no conocer de mí. Entonces, vete de esa condición, salte de esa condición y vete a una tierra que yo te mostraré. Pero después también les dice que cuidado a dónde vayas a ir. Porque a donde vas, dice que también ellos tienen malas costumbres y que a agoreros escuchan. Esto es, tienen como práctica la adivinación, la brujería y otras cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces le dice, desarráigate de esas tradiciones y costumbres, inicia un caminar conmigo, pero en ese caminar, cuidado porque va a haber un ofrecimiento de filosofías de todo tipo, ¿no? Que te van a querer desviar del propósito de Dios. En el área de las carreras pedestres, allá que usted de repente los domingos o sábados en cuenta que están un poquito saturadas las calles porque está una carrera pedestre, esos que van corriendo, o íbamos corriendo ahí estorbando todo el tráfico. Hay un principio que se les enseña a los nuevos corredores. Mira, puedes correr, puedes trotar, puedes caminar, pero nunca te detengas. Ese es un principio que aplica en lo espiritual, hermanos. Cuando nosotros iniciamos en esa carrera, porque así lo hace la analogía también la palabra de Dios, o Dios en su palabra, en este caso a través del apóstol Pablo, Dios hablando, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, entonces, esta mañana yo le digo, en ese caminar con el Señor, podemos correr, trotar o seguir caminando, pero nunca se detenga, hermano. Siempre tenemos que ir adelante. El pastor donde yo crecí, hace ya algunas décadas de esto, él decía que en su graduación del Instituto Bíblico, del seminario, muchos le llaman así, del Instituto Bíblico, escogían un lema para graduarse, ¿no? Dice que entre todos ellos escogieron el lema, dice, sigue escalando la montaña aunque las piedras sean rasposas. Y esa es la realidad, hermanos. Ya la mía fue, creo que la luz de Jesús, ya ni me acuerdo, la luz de Jesús, ese fue nuestro eslogan, ser la luz de Jesús. Entonces, hermano, en esta carrera, en este camino del Señor, vayamos corriendo, trotando, caminando, pero nunca nos detengamos. Y cuando nosotros tomamos esa determinación verdaderamente, van a iniciar esas pruebas objetivas o a manifestarse, mostrarse, demostrarse esas pruebas objetivas de esa nueva condición que produjo un verdadero arrepentimiento. Y en ese primer amor, en esa recién salida a la vida en Dios, y en ese iniciar en caminar en la vida con Dios, es como el bebé, ¿no? Cuando nace, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace el bebé cuando nace? Llora. ¿Y qué es lo que se manifiesta, si no inmediatamente en unos minutos después? ¿Qué se manifiesta? Pues que quiere comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en uno que ha vuelto, ¿verdad? De salir de esas tradiciones y costumbres incorrectas a un nuevo caminar, hermanos, pues tiene hambre. Y en ese primer amor quiere devorarse la escritura. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se van a amontonar maestros totalmente deformes, ¿no? Y quieren deformar a otros. Entonces entra esa nueva naturaleza en donde quiere devorarse la palabra de Dios, quiere comer el alimento espiritual,
quiere asistir a una congregación en donde se predica única y exclusivamente lo que Dios dejó por escrito, o sea, su palabra, y que se predica en el sentido original. Bien importante eso, hermanos, lo subrayo. Hay que escuchar el mensaje de la palabra de Dios que se predica en su sentido original, porque hay una mala costumbre de cambiarle el sentido para lograr propósitos meramente carnales que no son de Dios también. Aunque en ocasiones, como le digo, esas personas que van caminando, que van iniciando el caminar con Cristo, son presas de engañadores por su falta de conocimiento. Pero quien le invitó, quien está pegado a esa persona, debe tener cuidado de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le va a ofertar a que reciba un alimento pues adulterado, un alimento totalmente contaminado. Pero en el buen caso, pues, en donde hay un seguimiento, se recibe el alimento, sí, perfecto, leal al original, no diluido, no adulterado. Y Dios, pues, se va revelando a ese corazón que tiene la necesidad de ser despojado de esa vieja naturaleza, o lo que queda de esa vieja naturaleza, e ir experimentando una nueva y genuina libertad en Cristo Jesús. Surge la necesidad, pues, en esa nueva persona, en esa persona que se integra en el camino, de ser instruido en el conocimiento del Padre Celestial, de ahora su Padre Celestial, en quien deposita toda su confianza y fe, al cual solicita en esa hambre genuina y verdadera, en forma de ruego, el ser instruido en el camino de la verdad. Ya se da cuenta, pues, que su manera de pensar es, al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, no es congruente con lo que Dios enseña. Acuérdese lo que siempre hemos dicho, y es necesario que sepamos esto: el nuevo nacimiento es instantáneo. El nacimiento de Dios, ese que le explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo, es instantáneo. Pero la renovación de la mente, el sacar las costumbres y tradiciones que muchas veces están bien arraigadas, hermanos, es lo que a veces cuesta. Sin embargo, es necesario. Ahora, ¿a quién le corresponde tomar esa acción? A nosotros. Dice que nos despojemos, que nosotros nos despojemos. O sea, es una acción que nosotros debemos hacer. Esa nueva persona, pues, esa persona que tiene la nueva oportunidad de recomenzar de nuevo, por llamarle así, tiene ahora, pues, a la luz, ¿sí? A la luz de su entorno, o tiene la luz en su entorno, la verdad absoluta de Dios, que debe de alimentarse, de la cual debe de alimentarse, para entonces tener la perspectiva correcta de cómo debe de ser su accionar. Y qué amable es, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios nosotros empecemos a pulir nuestras vidas. Eso es bonito, hermanos, que dejemos tratar nuestro corazón por el Señor. Nos damos cuenta, pues, en ese inicio de caminar, la manera de forma o la forma de pensar que tenemos, que no es congruente a lo que Dios dice. Y vamos a tener que tomar una decisión ahí, ¿sí? O detenemos el crecimiento, o tomamos autoridad, somos radicales y vivimos como Dios lo ha determinado que lo hagamos, hermanos. Esto es, si al encontrarnos de frente con el Señor Jesucristo, su vida, la vida de Cristo se hace manifiesta en mí, entonces ya no es mi naturaleza, sino es la naturaleza del nuevo creyente que está confiando totalmente en Cristo Jesús. Pero por el contrario, si ese encuentro solo operó en una emoción y hasta un derramamiento de lágrimas, hermanos, pero solamente fue emoción. ¿Y cuándo me doy cuenta que solamente fue emoción? Porque no me doy cuenta de mi condición de pecado y no me incomoda mi condición actual y se manifiesta claramente cómo sigo viviendo. Entonces no hubo tal cambio de naturaleza y por consecuencia o por ende, ¿sí? No hay nacimiento de arriba, no hay nacimiento de Dios y simple y sencillamente Jesucristo desaparece del camino y se olvidan de Él. Esa es la realidad, hermanos. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que verdaderamente entregó su vida para vivir glorificando al Señor Jesucristo, a su Padre Celestial, dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad?
y viene ahí, pero lo que quiero tomar yo es el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fruto bueno de alimentarnos de la palabra de Dios y que sea nuestra delicia y que meditemos en ella, ¿sí? La rumiemos así, ¿verdad?, para sacarle los nutrientes de día y de noche? Bueno, es lo que menciona el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así como usted ve el parque que está aquí abajito, estamos de este lado, aquí abajito, hay el parque, ¿cómo se llama? ¿El parque? ¿Cómo? Morelos. Ese es el Morelos, ¿no? ¿Está para acá, no? ¿Está para allá? Ah, entonces el zoológico está para acá. Entonces, si el Parque Morelos, ¿sabe cómo está? Muchos árboles, ¿verdad? Bueno, pues en los años 70 para atrás, toda esa zona de ahí estaba llena así de árboles. Pero nomás salvaguardaron una pequeña zona, ¿no? Pero todo lo demás era puros así, igual. Y había en los cañones donde nosotros íbamos unos arbolotes así grandones, pero llegaron y los cortaron. Bueno, qué bueno que salvaguardaron nada más esa parte de ahí. Pero ¿por qué están esos árboles grandes, frondosos y verdes? ¿Por qué? Porque ahí hay agua, hermanos. Allá abajo siempre corre agua, siempre ha corrido agua. Y lo que canalizaron, pues ahí está, pero abajo sigue corriendo agua, hermanos. Por eso pone esta analogía, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice que son como tamo que arrebata el viento. Es un tamo, es una varilla y que nomás anda para aquí, para allá y dándose golpes aquí, golpes allá. ¿No, hermanos? Ya dejemos esas malas costumbres. Un nacido de nuevo, pues lee la palabra de Dios, y cualquier pasaje bíblico que es la palabra de Dios misma se empieza a grabar en su corazón, en su mente, y empieza a dar vida, empieza a dar fruto en el creyente. Empiezan a crecer, por llamarle así en esa analogía que menciona el Salmo 1, empiezan a crecer las hojas, bueno, y da obras y frutos de justicia, ¿no? Empiezan a crecer las hojas de ese árbol, las raíces empiezan, sí, a cimentarse y amarrarse siempre en ese lugar. Viene el proceso del crecimiento, pues, pero con un gran propósito de Dios. Y paulatinamente se empieza a renovar la mente. Ahora, ¿cuánto va a tardar en renovarse la mente, hermanos? Pues no sabemos, pero entre más pronto mejor. Ahora, ¿cómo va a ser entre más pronto? Entre más nos expongamos a la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Para que entonces la palabra logos se haga rema. ¿Qué significa esa frase? Que la palabra logos se haga rema. Es un término ahí, vamos a llamarle, que si estudiamos teológicamente va a decir lo siguiente. Es algo parecido como cuando el Señor Jesucristo dice así, bueno, acerca del Señor Jesucristo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no se quedó. ¿Qué es un verbo? Es una acción, pero solamente va a ser acción pasiva si no se pone en obra. Entonces el verbo se hizo carne, el verbo accionó, no se quedó allá, no dijo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, no, hermanos, lo ejecutó. Eso es precisamente la palabra logos, que es conocimiento, que es la palabra, es el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente va a ser logos cuando lo tengamos en la mente, pero no ocurra nada. No ocurra nada. ¿Cuándo se hace rema? Cuando aplicamos la palabra de Dios. Cuando la vivimos. Cuando rige nuestras vidas. Es una persona que empieza a crecer, a madurar como árbol plantado y empieza a echar raíces en Jesucristo y empieza a nacer sus hojas y crecer fuertemente, hermanos. Es que la palabra de Dios, logos, está haciendo rema. Y empieza a llegar hasta los huesos, restaurando lo lastimado, lo fracturado. ¿Sí? Aquellas fisuras se empiezan a restaurar.
uniendo lo que estaba a punto de descoyuntarse. ¿Se acuerda de la oración de los huesos secos? Cómo se empezó a orar y empezaron a tomar y se empezaron a unir y dieron vida. Bueno, eso es lo que logra la palabra de Dios en un nuevo ser. Da vida y vida en abundancia, hermanos. ¿Y qué es lo que se empieza a manifestar? ¿Y sabe lo que se empieza a manifestar? Respeto, reverencia, obediencia. Simple y sencillamente, temor de Dios. Temor a Dios. Eso es lo que se empieza a manifestar. Porque una persona que dice, no, sí, yo creo en Dios, pero no le respeta, hermanos. No hay. O sea, eso es una mentira. Yo puedo decir con mis labios una cosa y volverlo a repetir, pero con mis hechos, verdaderamente es lo que estoy demostrando, hermanos. Y muchas veces la obediencia sí se nota, hermanos. La obediencia es elemental. La obediencia se nota y la desobediencia también. Y eso es una realidad. La palabra de Dios, pues, nos enseña la voluntad de aquel que dio su palabra. Y no es pleonasmo, solamente ratificación, reafirmación. Ahora yo pregunto, pues, y ahí está la pregunta, a ver, póngala ahí. ¿De quién es esta palabra que está escrita en la Biblia? ¿De quién es la palabra que está escrita en la Biblia? De Dios, hermanos, es la voluntad de Dios escrita. Por eso es importante que en ese temor de Dios recibamos la palabra. Recibamos en nuestro corazón. Y si en una ocasión te toca compartirla también a tu familiar, ahí con tus vecinos, pues transmitirla también, pero con fidelidad al autor. Siempre, hermanos. No olvidemos que la palabra de Dios es alimento espiritual. Y si no se da la palabra de Dios, entonces va a venir la desnutrición y con ello menguar en el temor de Dios. Debemos usted y yo estar cimentados en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el mundo que usted, ya hemos repetido esta frase y a lo mejor se la han dicho también a ustedes. Sí, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está la gran contradicción. El mundo pues hace su propia religión y tiene estas frases. Pero pues voy a dejar el mundo a un lado, hermanos, porque sabemos que es el mundo. Pero lo que quiero resaltar es que en muchas congregaciones que se ostentan como cristianas, tergiversan el mensaje de Dios. Le dan otro sentido. ¿Y qué sucede? Pues por eso viene el enfriamiento. Porque nada más es pura emoción, puro brinco, pura maroma, puro teatro, puro ¿sabe qué? Una persona que está acostumbrada al brinco, maroma y sabe que tantas cosas, viene a un lugar donde se enseña verdaderamente la palabra de Dios y ¿sabe qué es lo que dicen? ¿Sabe qué es lo que dicen? Aquí no está el Espíritu, así dicen. Y porque ellos piensan, están mal enseñados, que el espíritu es andar cayéndose, algunos hasta vomitándose, otros no sé qué tantas cosas haciendo, corriendo todo por allá y para acá. Ahora, se entiende porque a falta de conocimiento pues hay que inventar algo, ¿no? Pero lo más triste es que ahí está la gente, siendo engañada, dándoles cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Acuérdese, una vez más le comento, el no proporcionar el alimento como es, va a causar un enfriamiento. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué optan ciertos lugares en este tipo de prácticas? Bueno, ¿por qué se amolda la palabra? Porque quieren amoldar la palabra a una necesidad. ¿Sí? Quieren amoldar la palabra a una necesidad, ya sea carnal o sentimental, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo se amolda la palabra a una necesidad? Bueno, por ejemplo, hace muchos años estaba así dando una clase ahí en el Instituto Bíblico y estábamos hablando acerca de compartir el Evangelio y un muchacho ahí atrás levanta la mano, profe, yo quiero participar. Ah, sí, adelante. Y me dice, yo no sé por qué el Señor, wow, qué tremendo, así con palabras así medias rebuscadas, qué tremendo el Señor, wow, me asombra cómo me usa con las mujeres.
Ese cuate no anda evangelizando, anda evangeligando. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. Sí, se amolda la palabra a una necesidad. ¿Sí? O sentimentalmente también. Ves que, por ejemplo, un familiar tuyo, pues no quiere entrar y tú dices, ay, ¿cómo le hago? No, pues ya, dice el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo también, eso no es, hermanos. ¿Sabe por qué le dicen a el carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Y luego después se ven las pruebas y usted sigue leyendo el libro de los Hechos, porque él fue y les predicó la palabra de Dios. Porque creyó verdaderamente y les predicó y se bautizaron, hermanos. Llegaron al camino del Señor. Pero, hermanos, ¿por qué se amolda la palabra? ¿Por qué se hace esta práctica de amoldar la palabra de Dios a una necesidad? Pues una necesidad carnal o sentimental, nada más, hermanos. Entonces quieren adecuarla pues para que no se escapen, no se salgan ahí de la bendición de Dios. Pero hermanos, la obediencia es elemental, el conocimiento, ¿sí? Que la palabra luego se haga rema, pues. Otro de los aspectos por el cual se diluye el mensaje cuando se predica es para que no se ofenda la audiencia y se vaya. Para que no se ofenda, ¿sí? O sea, cuando un predicador dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero hoy no lo puedo decir porque no va a ser que se vayan a ofender y se vayan. Híjole, hermano, los diezmos, los almas. Hermanos, hay más temor del hombre que de Dios. Es la realidad, hay más temor del hombre que de Dios. Hay dos casos en la Biblia muy interesantes que no los voy a mencionar, no voy a mencionar la cita bíblica, pero usted los conoce, hermanos. Cuando les intimaron a los apóstoles que no predicaran en ese nombre. Y ya no prediquen de Jesucristo aquí. ¿Y ellos qué contestaron? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Yo tengo temor de Dios, no tengo temor del hombre, están diciendo. Y ni se diga lo que mencionamos la semana pasada, ¿no? También otro ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros no nos prostaremos ante tu estatua. Entonces, hermanos. Número 3, ¿por qué se diluye el mensaje, hermanos? Para tener contenta y entretenida a la gente. Así nada más. Para que se vengan a pasar un buen tiempo. Entonces, como he dicho, esto tengo que decirlo hace como unos 8 o 10 años que no lo decía, ahorita Dios me lo trajo a la mente. Entonces ya no son predicadores de la palabra de Dios, son estandaperos cristianas. Porque nomás están entreteniendo, hermanos. Y dicen sus chistes y ayuda a la gente a escuchar sus chistes, ¿no? Hermanos, ¿por qué? Pues buscan dádivas realmente. Yo te tengo que tener contento porque pues tengo que congraciarme contigo pues para recibir un beneficio. Hermanos, esas personas tienen mucha labia, son esos, ¿cómo le llaman? Pastores que les cae bien a la gente, ¿cómo se llama? Muy carismáticos. Gracias a Dios yo no soy carismático, hermano. Entonces, iglesia, yo solamente predico el mensaje de la palabra de Dios. Nada más, nada más. Si usted desea escuchar el mensaje de la palabra de Dios, venga a este lugar. Si usted desea jugarle al creyente, pues le voy a dar unos nombres ahí donde hay algunas congregaciones. Hermanos, esto sucede pues cuando no se transmite el mensaje leal al propósito original. Ya no es alimento espiritual con los nutrientes espirituales o necesarios, hermanos. ¿Y qué pasa? La gente empieza a menguar en su respeto a Dios. Acuérdese que el desobedecer lo que Dios ha establecido es menguar en el temor a Dios. Y nosotros debemos, como siempre le he dicho, hermanos, nosotros hoy debemos ser más maduros que ayer y mañana más maduros que hoy. Esa es la realidad. Ese es el camino del creyente. En 1 Timoteo 4:6, precisamente el apóstol Pablo, obviamente de parte de Dios, le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, ahora, ¿qué? Pues la palabra de Dios, el consejo de Dios, no adulterado, no diluido, no cambiado, no tergiversado, no transgiversado, porque eso no existe, tergiversado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo.
nutrido con las palabras de la fe, porque para que tú puedas hacer algo, tienes que estar nutrido primero tú. Nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, enseñanza que has seguido. Y luego dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y es digna de ser recibida por todos. Ahora, esto va a acontecer, que se va a dar el elemento espiritual, el elemento que requerimos en nuestro espíritu, hermanos, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para estar fortalecido y no andar jugándole al cristiano, hermanos. Pero esto va a suceder si enseñas, pero si no lo enseñas, ¿qué va a acontecer? Cada día menguando en el respeto a Dios. Y cuando menos piensas, no, ya estás, ahí andas por el polo norte. O el polo azul, polo sur, polo azul. Hermanos, una señal claramente visible de que se va menguando en el temor de Dios, cuando se comparte principalmente, es que ya no está el propósito de restaurar, ya no está el propósito de dar vida, ya no está el propósito de sanar, ya no está el propósito de llevar a una madurez espiritual, ya no está el propósito de pedir consagración, hermanos. Ya no es el propósito de decir obediencia a Dios, sino que otras motivaciones carnales están por encima de todos los propósitos de Dios. Qué importante, iglesia, repetir y repetir el propósito espiritual que Dios tiene para nuestras vidas, y que en eso echemos raíces y de ahí nada ni nadie nos mueva, y que vayamos creciendo en esa madurez, vayamos creciendo en esa consagración, vayamos creciendo en manifestar la obediencia en nuestras vidas a Dios, de nuestras vidas a Dios, y obviamente en el respeto, reverencia, temor de Dios, hermanos. Más adelantito el apóstol Pablo de parte de Dios le sigue diciendo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, escucha bien. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, aguas contigo mismo, y de lo que estás enseñando y de la doctrina. ¿Y qué dice? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, yo sé que muchos de nosotros ya estamos, wow, qué importante es esto, pero algunos necesitamos una ayudita. Voy a darles esa ayudita, hermanos. Voy a hacer una antítesis de esto, o sea, lo contrario. Voy a darle el sentido contrario para que usted diga, wow, qué importante lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Obviamente de parte de Dios. Timoteo, tú predicas lo que quieras, cualquier enseñanza, ni te prepares. En lo que te dé, como dicen por ahí, lo que te dé el espíritu de última hora, ¿no, hermanos? O sea, no te cuides, ni te alimentes tú, ni alimentes a los demás. Y persiste en ello, persiste, así síguele. Pues haciendo esto te condenarás a ti mismo y también a los que te oyeren. ¿Ya lo comprendimos, hermanos? En ocasiones, ¿verdad? En ocasiones, realizando esta clase de ejercicio gramatical o del lenguaje escrito, vamos a comprender verdades espirituales que posiblemente aún y después de varios años siguen estando escondidas. Pero a veces usted haga este ejercicio, hermanos. Cámbiale el sentido contrario. Como cuando dicen, el Señor es tu pastor y nada te faltará. El contrario es, si el Señor no es tu pastor, todo te faltará. Entonces ya, como que se oye más claro, ¿verdad? Hermanos, si no hacemos esto para comprender de fondo el mensaje de Dios, pues no solo nos estancaremos nosotros, sino estancaremos a otros en ese ir menguando, y se va a ir menguando en el temor a Dios. Simple y sencillamente porque el alimento espiritual que se está recibiendo carece de nutrientes espirituales y la debilidad llegará a hacer que pierdan el rumbo del Señor. Esa es la realidad, hermanos. El receptor, pues, del mensaje, al no recibir el alimento espiritual, ¿sí?, pues empieza a menguar en el temor de Dios. Y cuando menos piensa, ya anda buscando otros propósitos diferentes a los de Dios. Y todos son carnales. Por ejemplo, dentro de las congregaciones sucede que ya andan buscando puestos, poder, ¿sí? Ya andan buscando ahí que la gente los adule,
dinero, otros andan buscando pareja, ¿verdad? En las congregaciones, por eso andan evangelizando. Y todo esto daña la obra de Dios, hermanos. Se vuelven, miren, dentro de las congregaciones hay Absalones, Saúles y Judas. Todo por no permanecer en el sentido original de la Escritura. Hace muchos años teníamos grupos de hogar, mi esposa y yo, y predicamos la palabra de Dios en 2, 3 lugares, creo que. Entonces una vez me causó, en relación ese ejemplo de cómo se da mal testimonio y las motivaciones surgen de otros que también están enfermos. Sabe, una persona que tenía algunas semanas que no había ido al grupo de hogar. Entonces me lo encuentro y bueno, iba entrando al hogar y viene caminando así, como el de la cancioncita, ¿no? Como que se iba de lado. Entonces venía ahí y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya tienes mucho que no vienes. ¿Qué está pasando contigo? Mira, pues aquí pásale. No, dice ahorita no, porque ando ahí ya anda medio entonadón. Dice, pero ahora sí ya me voy a hacer cristiano. Es más, hasta voy a ser pastor porque me dijeron que ahí estaba la feria. Ven nada más qué motivaciones, hermanos. Y muchos andan así, muchos andan así. Muchos andan buscando eso. ¿Tendrán temor de Dios? Pregunto yo. Hermanos, no hay temor de Dios. Viven alejados de Dios y con esas acciones y actitudes alejan a otros de Dios. El Señor Jesucristo dijo, es imposible que no haya esos malos ejemplos. Él dice, es imposible que no haya tropiezos, pero hay de aquel que anda dando esos malos ejemplos. Hermanos, es importante que usted y yo recibamos con solicitud la palabra de Dios, aunque nos confronte, iglesia, aunque nos confronte. Eso es lo más correcto para nuestras vidas, porque si no nos confronta, quiere decir que todos estamos bien. Todos estamos bien, hermanos. Nuestra vida está al 100% bien. No, hermano, necesitamos escuchar la medida, la pauta, la regla que Dios ha puesto para que entonces tomemos determinaciones en nuestro caminar. Segunda de Timoteo 4:3 le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces ahí donde uno se queda a veces de a 6, como dicen, no, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, gracias a Dios que tenemos aquí la congregación para que se nos explique. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? Porque vendrá tiempo cuando no van a desear escuchar ya la buena enseñanza. Uy, aquí no está el Espíritu. Pues si estamos enseñando la palabra de Dios, que es alimento al Espíritu, ¿es cómo? Bueno, pues ahí está la confusión, ¿verdad? Luego, sino que teniendo comezón de oír, o sea, de repente les va a llamar la atención y temas diferentes. Porque cuando una persona se acerca a Dios y empieza a compartir poquito, le van a ofrecer nuevas filosofías. No, el cristianismo está aquí, yo te voy a llevar una filosofía que está acá arriba. No, ahí sí, wow. Ahí le van a mezclar de todo, ¿verdad? La pipa de la paz y todo eso. Y luego, pues ahí van a estar a la oferta, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es una persona que no está recibiendo la palabra de Dios o que está recibiendo la palabra de Dios, pero no sigue perseverando en la sana doctrina, pues buscará maestros que le digan lo que desean oír. Así es sencillito. Y ya sabe que al ser humano le gusta que le digan que te vas a ganar un carro, Dios tiene tu casa, Dios tiene un gran trabajo, te van a aumentar al triple el sueldo, pero ya empieza a trabajar. Sí, bueno, cuando menos para que, por lógica, ¿no? No, hermanos, eso es lo que le gusta a la gente. Como yo les digo, que le lean el horóscopo del púlpito, ¿no? No, hermanos, eso es. Vaya a la comida china y saque el papelito, ya también ahí va. ¿Y qué va a acontecer con esto, hermanos? Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Y como no es palabra de Dios, pues pasará rápidamente ese primer amor.
menguando su interés por conocer la única verdad que le librará de la esclavitud, abolida ya hace 200 años. Hermanos, aquí en México la esclavitud se abolió hace 200 años, pero mucha gente les gusta ser esclavos de tradiciones y costumbres que separan de Dios. Hermanos, no solamente es conocer logos la palabra, es hacer la rema. Fíjese lo que dice ahora Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque si nuevamente son oidores, pues ¿dónde está el respeto a Dios? ¿Se acuerdan la semana pasada? Si yo soy Señor, pues ¿dónde está mi honra? Y yo soy su Dios, pues ¿dónde está mi temor? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno dice, déjenme les explico a qué me estoy refiriendo, dice Santiago, ¿no? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, si cuando se ve en el espejo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, que es la ley del Señor, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está claro así o hago la antítesis? Si no hacemos esto, será desventurado y un fracasado en todo lo que hace. Bueno, ahí está, hermanos. Las siguientes frases que le voy a mencionar son frases que el mundo tiene, hermanos, pero que desafortunadamente, muchas congregaciones, entre comillas, cristianas han adoptado y están enseñando como verdad. Una vez más, estas frases que les voy a mencionar son frases que el mundo quisiera que así fuera, pero no es así. ¿Cómo dice? Frases que el mundo desea que así fuera, pero no es así, hermanos, así no es. Cada una de estas frases, pues, denota decirle a Dios cómo deben de ser las cosas. Hágame usted el favor, ¿cómo cree? Dando precisamente una prueba externa de lo que ha sucedido en el corazón del ser humano. O está sucediendo, ¿verdad? Así. Y va menguando en el temor de Dios. No olvidemos, y yo creo que todos hoy lo comprendemos, la falta de alimento espiritual sólido, sin adulterar, hermanos. ¿Sí? La falta lleva a una desnutrición espiritual y a una muerte segura. Más bien, la falta de alimento sólido y adulterado lleva a una desnutrición espiritual y una muerte segura, hermanos. No están las frases ahí, nada más escúchelas, hermano. El mundo quisiera que todos fueran salvos, ¿sí? Todos, que todos fueran hijos de Dios. Pero eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Es una doctrina que anda ahí en el mundo que se llama la paternidad universal de Dios. Y alguien te dice, no, todos somos, no, olvídate, no. Eso es doctrina adulterada, porque eso no dice Dios. Ahora, qué importante aquí, hermanos, permanecer usted y yo en la palabra de Dios, porque cuando la gente se acerca a Dios y tiene estas filosofías enraizadas en su corazón, pero alguien les ofrece que, ahora sí que el cielo, la luna y las estrellas, y cuando vienen a Cristo se dan cuenta que no, ¿qué va a pasar? Va a menguar en su temor. Iba bien, pero cuando se da cuenta que no es como le platicaron, por eso es bien importante predicar el evangelio sin diluir, predicar la palabra de Dios sin adulterar, predicar la palabra de Dios leal al original, hermanos. Otra frase, ¿sí? Quisieran pues este mundo que los adúlteros no se fueran al infierno, pero sí se van a ir, hermanos. No lo digo yo. Así lo estableció Dios, hermanos. Este mundo quisiera que hubiera purgatorio, pero la Biblia no lo enseña así. Y el quien lo enseña, pues el enemigo está haciendo like. Que no se quiere ir solo. No, tú no vas a estar ahí como sancochado, así como cuando preparas primero los tacos de
tripitas, ¿verdad? Primero las zancosas, y luego órale, ya vas, ya está. No, hermanos, que no le engañen. Este mundo quisiera que el pecado no se heredara, pero lo heredamos de Adán. Se heredó de Adán, hermanos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Esa es la realidad, hermanos. El pecado quisiera el mundo que no se heredara, pero sí lo heredamos. Y por cierto, quien contradiga esto, está pecando. Este mundo quisiera que no hubiera infierno, pero sí hay. Se va a dar una sorpresa, hermanos, cuando usted busque en el Google. ¿Cuáles son las iglesias, denominaciones que dicen que no hay infierno? Y se va a sorprender, hermanos. Bueno, yo solamente se lo dejo ahí. Este mundo quisiera que al momento de llegar al juicio de Dios se aplicara esta fórmula. Así quisiera el mundo, ¿no? Hiciste 1589 buenas obras y malas obras solamente 345. Saliste aprobado. Ya, porque es la balanza. No, hermanos, así no es. Lo que dice la palabra de Dios es que si guardas toda la ley y solamente en uno eres culpable, ese es el que se va a considerar, hermanos. Eso es lo que dice Dios en su palabra, hermanos. Pero cuando la gente viene a Cristo creyéndose esas mentiras que el mundo le ofrece y que muchas religiones hablan, y se da cuenta en la realidad, va a menguar en su temor a Dios. No, pues es que no es así como yo pensaba. Este mundo quisiera que ya Dios erradicara el mal. Ya Dios acaba con todos los malos. Tranquilo, porque tú estás ahí también. Hermanos, sí será erradicado el mal. Sí será erradicado el mal. Pero de acuerdo a los designios de Dios, será al final y va a cortar parejo, hermanos. Va a cortar parejo. Este mundo quisiera que la salvación se ganara por puntos, pero no es así. Que fuera por obras, pero no es así. Este mundo quisiera tener certificados de salvación y pegados ahí en la pared o guardados en un cofrecito, pero no es así, hermanos. No es así. El mundo quisiera ungirse con aceite, ¿verdad? Y rociarse con agua bendita. Y que los demonios salgan huyendo. Hasta parece película de Drácula, ¿no? Y órale, compa. No, hermano, no es así. Lo que Dios estableció es, sométete a Dios. Resiste al diablo y éste huirá de vosotros. No dice que lo enfrentes, no dice que ¿cómo dice en la palabra esa? Lo confrontes, no sé, no dice eso. El Señor, que lo reprenda, el Señor te reprenda, le dijo el ángel, el Señor te reprenda, no yo, el Señor te va a reprender, el Señor te reprenda. No, hermanos, es sujétate a Dios, sométete a Dios, a su palabra, ten temor de Dios, resiste al diablo, o sea, no caigas en sus juegos, en sus engaños, y te dejará, huirá de ti. Eso es lo que estableció la palabra de Dios. Muchos quisieran que tener éxito financiero es sinónimo de bendición de Dios. No caiga en la mentira, hermanos. No caiga en la mentira. El dinero no tiene nada que ver con salvación. Si eres muy próspero, puedes ser muy condenado también. Otros desearían, pues, que Dios no fuera omnisciente ni omnipresente, porque ya los cachó. Pero sí lo es omnisciente y omnipresente, hermanos. Dios es omnisciente y omnipresente, esa es la realidad. Otros desearían que no existiera el evangelio, por eso dicen, creo en Dios, pero no en la Biblia. No quieren que exista los estatutos de Dios, hermanos. Desearían que no hubiera evangelio, que no hubiera decretos, ordenanzas y estatutos dados por Dios, que es el único que puede decretar, y que hay que conocerlos y obedecerlos. Porque eso es lo que va a denotar temor de Dios, hermanos. Pero quisieran que no fuera así. Pero así es, hermanos. Así es. El conocer estas verdades, iglesia, debe de enfocarnos y darnos cuenta que necesitamos de Dios, iglesia.
Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos vivir abrazados a Él. Todos, ninguno está exento de esto. Iglesia, hoy terminamos esta serie que le titulamos El temor de Dios. Y esta serie, el único propósito, hermanos, el único propósito por el cual Dios puso en mi corazón esta serie, es que les compartiera y les recordara ese llamado, esa instrucción de parte de Dios a respetarle, a reverenciarle, a obedecerle y seguir perseverando y permaneciendo en Él siempre. Y que no suceda lo contrario, que cada día vaya menguando en el temor de Dios nuestras vidas. No olvidemos, pues, como lo dijimos al principio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El Señor Jesucristo nos hace también la aclaración en Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y permanecen siempre en el temor de Dios. Iglesia, vivamos en el temor de Dios. Y no permitamos jamás que ninguna filosofía, ninguna circunstancia haga menguar ese respeto, esa obediencia, ese temor a nuestro Padre Celestial. Iglesia, que el Señor Dios les llene de fortaleza y les llene de sus bendiciones y que todo lo que hagamos lo hagamos con convicción de corazón. Porque eso habla y denota que tenemos temor de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Porque es necesario que se nos advierta. Es necesario que se nos recuerde una y otra vez qué es caminar contigo, qué es el verdadero cristianismo, qué es lo que a ti te agrada. Y también, mi Dios, al conocer la verdad, la mentira saldrá a la luz. Y que nosotros, Padre bendito, jamás dejemos de caminar contigo, Señor. Ya sea que corramos, trotemos o caminemos, pero que nunca nos detengamos. Porque ese es el deseo de tu corazón. Padre bendito, que tu bendición esté sobre cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Cada varón, cada mujer, cada matrimonio, mi Dios. Cada niño, cada niña, cada bebé, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el temor de Dios en casa se enseña con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Amén. Dios les bendiga.